Buenas tardes y buenas noches. Yo soy Winston Moore, presidente de la Anglo-Bolivian Society. Bienvenidos. Hoy tenemos el honor de contar con dos notables expositores, Roger Cortés Hurtado y José Antonio Quiroga Trigo, que participarán en nuestro primer conversatorio en español. Bolivia frente al remolino global y las convulsiones del régimen. Roger Cortés Hurtado es investigador y analista de temas sociales, económicos, políticos, ambientales, de comunicación, transparencia, participación y control social. El director del Instituto Alternativo desde el 2012, miembro del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles desde el 2006, docente universitario, docente de posgrados desde el 1983 y dedicado desde 1979 al periodismo noticioso e investigativo, producción televisiva y radial, columnista y como corresponsal extranjero. José Antonio Quiroga Trigo ha cursado estudios en filosofía y periodismo, es un docente universitario en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, en las carreras de filosofía, sociología e historia entre 1984 al 91. Es analista independiente y columnista de publicaciones periódicas en México y Bolivia. Y desde el 2016, miembro colectivo del Colectivo Ciudadano 1 hasta su incorporación a Comunidad Ciudadana como coordinador político nacional en el 2019 y luego responsable de su programa de gobierno en el 2020. Editor del quincenario Nueva Crónica y Buen Gobierno 2007-2014 y director de Plural Editores desde 1999. Este conversatorio abordará una variedad de temas y puntos de vista de parte de los expositores y del público asistente, pero quisiera hacer notar que estas perspectivas no necesariamente reflejan la posición de la Anglo-Bolivian Society. El evento será grabado y estará disponible en nuestra página web y Facebook. También quisiéramos mencionar que a mediados de mayo tuvimos el honor de recibir al profesor Pedro Perejazo en un conversatorio en inglés con la doctora Valeria Paz sobre la historia del arte en Bolivia. Pueden ver los detalles de anteriores presentaciones en nuestra página web angloboliviansociety.org. Estimado Roger, te cedo la palabra. Gracias, Winston. Buenas tardes, Alberto, José Antonio. Un placer estar con ustedes y desde luego con quienes tienen la gentileza de concurrir, de estar presentes en este evento. Quiero decirles que voy a ocuparme en lo posible, en máximo 23 minutos, de un conjunto muy amplio de problemas que trataré de restringir al máximo. El primero tiene que ver con el nombre de esta charla, que es el remolino mundial, refiriéndonos a la situación especialmente complicada que atraviesa nuestro planeta, tomando, voy a decir, solo 3 elementos de esa enorme cantidad de factores de desequilibrio y de riesgo. Me refiero, como el primero, al avance implacable y más rápido de lo previsto del cambio climático y el calentamiento global, que quienes nos acompañan desde el hemisferio norte saben mejor que nosotros en estos momentos lo candente que puede ser y que empiezan a tener con mayor frecuencia de la esperada fenómenos que, vistos desde aquí, desde el sur, incendios de 2.000 o 5.000 hectáreas frente a las 5 millones de hectáreas que se incendiaron en Bolivia en 2019, requieren de una mirada amplia para entender las respectivas escalas. En segundo lugar está el comportamiento que para nuestros conocimientos, nuestra ciencia y con ello nuestra soberbia tecnológica, el comportamiento de lo que Zizek ha llamado esta diminuta partícula, el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID. Y digo el COVID porque eso de la COVID es españolísimo, porque esto es una enfermedad o un síndrome que tiene más de 100 síntomas. Entonces, el COVID, con ese comportamiento que todos los que tienen sus 4 o 5 vacunas a cuestas y se sentían invulnerables saben que no lo son,
y no tenemos idea verdaderamente en ninguna de las ramas de nuestra cultivada ciencia de cuál es el porvenir próximo, y ya empezó lo que amenaza con ser una segunda pandemia, la llamada viruela sísmica, corrigiendo su primer nombre. Dos de estos elementos, y el tercero, el avance hasta ahora, si bien fuera de sus horarios previstos, de todas maneras implacable, del señor Putin y su guerra, que sigue teniendo en graves problemas de identidad, de respuesta a esta Europa que amenaza con fragmentarse desde diversos ángulos. Y en medio de ese mar, aquí en esta latitud de Sudamérica, estamos nosotros atravesando de momento, en contraposición con estas grandes corrientes de problemas, de convulsiones que he señalado, atravesando lo que podría parecer, si uno seguía por la corriente principal de los medios, una cierta ola relativa de estabilidad en Bolivia, que en realidad es y puede ser muy engañosa, porque además de los problemas que aparecen en la superficie, hay otros más dañinos y profundos. Esta es la segunda parte de mi exposición, y en ella quiero subrayar algunos elementos de análisis de largo plazo que permitirán que se me entienda una forma de examinar el país que no es la más corriente. Me refiero en primer lugar a que soy parte de un grupo muy reducido de personas que tratan de entender al país desde el punto de vista que sea parte de la corriente principal, y esa corriente principal supone que lo indígena y lo campesino son procesos en pleno punto de extinción, si es que no se han agotado. Hay columnistas que piensan que la propia política del MAS ya les dio el tiro de gracia con una modernización y todo ello. No comparto ese punto de vista. Creo que la, comillas, personalidad del país se explica hoy y lo seguirá siendo por un largo plazo a partir de una fortísima influencia indígena que impregna nuestra cultura y no ha dejado de continuar avanzando. Claro que no lo hace de manera unilateral, sino como ocurre en cualquier otra parte del mundo, en mezcla, en combinación continua con otras, pero con un eje central que para mí permite distinguir a Bolivia de cualquiera de nuestros vecinos para no ir más lejos. Y esta corriente, esta presencia tan importante, se ha hecho, si se quiere, más intensa en un momento histórico en que los indígenas han disminuido de número de manera muy importante. Quiero aclarar con esto que yo considero indígenas de hoy, contemporáneos, exclusivamente a los que viven en sus tierras comunitarias de origen, en sus TCO. Y estos no son más de 300,000 personas, que corresponden a menos del 3% de la población. Y me refiero a indígenas principalmente ubicados en tierras bajas, pero también algunos chipayas, urus, algunos ayllus del norte de Potosí en tierras altas. Estos son los indígenas. Los campesinos, en cambio, son un sector social moderno, para mí completamente mayoritario en el país. Mayoritario en el sentido de que califico como campesinos a los quechuas y aymaras que se beneficiaron de la reforma agraria, no solo de las medidas que se mencionan las tres, o sea, reforma agraria en primer lugar, voto universal y nacionalización de las minas, no. El más importante no suele ser mencionado, y es que la revolución del 52, y eso la vuelve en revolución para mí, fuera de toda duda, por fin, después de decenas de decretos, leyes y algunas constituciones, ejecutó las leyes que permitían a estos indígenas quechuas y aymaras pasar a ser considerados personas, liberarlos realmente de la servidumbre y toda forma de esclavitud. Eso se llevó en este margen.
Y esa era una población enteramente mayoritaria que se ha desparramado por todo el país. Es el principal ocupante de las ciudades a través de sus hijos y nietos, que constituyen nuevas clases, pero muy ligadas al campo y a esa antigua raíz cultural indígena presente. Me refiero a clases como el 1.000.000 de comerciantes populares que se estima que existen, los transportistas, en especial los choferes, los cooperativistas mineros y los propios obreros. Todo este conjunto de sectores hacen la mayoría enorme del país y eso permite entender por qué la gente no fue loca, no lo es hoy día, sosteniendo un régimen como el del MAS, que engañosamente se presenta como indígena, aunque ha sido el más violento, el más duro contra ellos, y es campesino. Es campesino representando a sus dos grupos más ricos, más prósperos, y hablo de los campesinos en este sentido como la clase que a través de sí misma y de sus descendientes urbanos ha modernizado y ha hecho avanzar el capitalismo en todo el país. Y lo ha hecho no, desde luego que no por razones ideológicas, sino prácticas. Cuando digo que esta mayoría del país vive inmersa y reproduce relaciones capitalistas, me refiero a que se vincula a mercados clave. Los campesinos son dueños prácticamente del mercado de tierras. Y dentro de los campesinos una rama muy especial, la más moderna, la más agresiva, la de los colonizadores, muy mal denominados interculturales en la Constitución por alguna tontería de algún teórico que por ahí, de los que anduvo dando vueltas. Los colonizadores son quienes han extendido la presencia campesina hasta el último rincón del país y fuera del país. No se olviden que en Buenos Aires, Argentina, el principal mercado informal de múltiples bienes se ha creado en base a 2 galpones de cochabambinos, quechua aymara, sobre todo quechuas, Urcupiña se llamaba el primero, y el otro cuyo nombre no retengo en este momento, y han creado, como digo, el mercado más grande, que hay más grande quizá que la feria 16 de julio en Buenos Aires. Y hacen lo mismo en fronteras con Perú, con Chile, y conocen ustedes, han debido leer que la influencia política del MAS, por otro lado, ha tratado de expandirse al Perú y lo ha logrado en alguna medida. Entonces, creo que hay que entender esto. Esta presencia cultural no es, esta hegemonía cultural indígena no es tan extraña. Los Estados Unidos tienen una marca cultural fuertemente definida por los esclavos negros, por ejemplo. O Brasil, que sigue siendo tremendamente opresor de los negros. Casi no hay negros en las cámaras parlamentarias, por ejemplo. Igualmente está definido por una cultura que no es de la mayoría, de la minoría, o no de la minoría, pero de los europeos, sino de la minoría negra oprimida. Eso le da fisonomía ante el resto del planeta. Creo que nos ocurre lo mismo y no es solo una cuestión cultural, sino que tiene derivación. Primera cuestión. Segunda, creo yo que la calificación de que en Bolivia hay una dictadura es una simplificación que no tendría para mí no tendría importancia en discutir si es que se tratase solo de mi opinión. El problema es que llamar dictadura al gobierno actual no tiene mucho efecto en la mayoría de los votantes, inclusive entre los que votan en contra. Y definitivamente no en la mayoría, en este caso último, el 55%, y puede ser más fácilmente, diría yo, que no capta eso. Y no lo capta porque creo que la gente, la mayoría de la ciudadanía boliviana, mide el problema de dictadura o no en términos de su experiencia propia. Y en la experiencia democrática boliviana, yo diría que 2 son los factores más importantes que permiten a la gente situarse frente al problema. Uno son los derechos y libertades que uno puede ejercer y el nivel de participación. Directo, personal, individual, pero también colectivo. Y desde ese punto de vista, los múltiples actos represivos, brutalmente represivos,
La hazaña sádica, por ejemplo, que pone el gobierno al martirizar a la señora Áñez. Y yo creo que pone tanta hazaña porque la señora Áñez es un ejemplo viviente de lo que no hizo Morales. Ella se quedó, por lo que fuera, se quedó en el país y está atravesando un suplicio diario. Morales tomó las de Santiago en cuanto sonó un petardo realmente. Y con el pretexto de salvar la vida y todo lo que conocemos, y después de este invento del golpe, en fin, se encuentra muy molesto por la presencia de esta señora, cuyo gobierno de poco menos de un año reprodujo las prácticas corruptas, represivas del gobierno del MAS en su propia escala, siendo un gobierno que representaba a menos del 4% del país. Entonces, sobre estos antecedentes, lo último. Con esto quiero decir que para mí, que no soy abogado, que no soy constitucionalista y que no hago mis análisis y mis investigaciones suponiendo, pensando, creyendo que las leyes van por delante y todo lo demás por detrás, sino que entiendo que las leyes y dentro de ellas las constituciones son el reflejo de un cierto momento, de una pugna de largo aliento entre los actores sociales. Y los actores sociales para mí son dos, principalmente en Bolivia: clases sociales y pueblos, no naciones. Creo que el hecho de llamarnos Estado plurinacional no corresponde a los hechos. Se han tomado como naciones a grupos etnolingüísticos. Yo creo que en todo caso, si fuésemos algo más precisos, seríamos un Estado pluripopular, digamos. Hay diversos pueblos, definitivamente. Distingo a la nación del pueblo en el sentido que una nación es un pueblo que ha consolidado una búsqueda, un sentido de autodeterminación, de separación estatal. Y eso no es fácil encontrar prácticamente en ninguno de los 36 pueblos que componen al país. Pero desde este punto de vista, para mí, nuestra Constitución, que surgió no en la Asamblea Constituyente propiamente, donde el MAS llegó con solo 10 propuestas para llevar adelante, para tener una constitución. Esta es una constitución que nació a partir de 1997 de un proceso larguísimo, 9 años de deliberación, de reflexión, de participación muy amplia. Y por eso creo que es una institución democrática, pisoteada completamente por el gobierno, que le dio un golpe en 2017 mediante un tribunal constitucional que debía cuidar a la Constitución. Dice la letra que es guardián de la Constitución. No solo no la cuidó, la declaró inconstitucional a la Constitución, anuló, es decir, reformó varios artículos de la Constitución. Y claro, la única forma de reformar con la actual Constitución, de reformarla, ya sea en todo o parcialmente, es con un referendo popular. No llamó a ningún referendo, cambió la Constitución y además, fíjense, sin decirlo en su sentencia, porque lo menos importante en este momento para mí es, esa sentencia era para habilitar a Morales y a cualquiera que quisiera reelegirse o se propusiera reelegirse indefinidamente. Pero para ello anuló 2 votaciones populares, 2 elecciones, 2 referendos. El referendo de 2009, que aprobó la Constitución con el 61% de los votos, y el referendo de 2016 que prohibía cambiar la cuestión de la reelección. Pero eso, digo, es secundario. Al anular, sin siquiera mencionarlos estos referendos, liquidó el artículo 7 de la Constitución, que es un principio, así se llama en la Constitución, que es la soberanía del pueblo, que debería ser inviolable, imprescriptible. La remató. Entonces, en Bolivia hubo golpe a través del Tribunal Constitucional, prisionero del gobierno y del legislativo. Tenían 57 juicios los tribunos por corrupción en el momento que dictaron la sentencia. Mercenarios legales, como gran parte de los jueces y fiscales actualmente, y quebrantaron
el orden constitucional. Esto es más grave que remover un régimen. Sin embargo, la oposición no se refiere al tema, solo habla del fraude y lo habla prácticamente en términos de lo que ocurrió la noche de las elecciones, cuando este fraude se perpetró durante los 2 años, 3 años previos a la elección. Entonces, esa es la forma en que yo veo lo que está ocurriendo en el país. Un país donde un gobierno de campesinos ricos que son solleros medianos y pequeños, 14,000 aproximadamente, cocaleros del Chapare, los más ricos por lo menos, que son el núcleo principal de este gobierno, pero que con esas presencias y con la de Evo Morales convoca la empatía, convoca la identidad de miles de campesinos, aunque no hayan recibido, es la situación de prácticamente todos, mayores medidas a su favor. Entonces, este es el régimen gobernado por un tecnócrata, el señor Arce, que para llegar al gobierno ha cumplido el plan de Evo Morales, que es restaurar su imagen, y nos tiene hace 2 años hablando si golpe o fraude, mientras avanza poco y nada en lo que hay que avanzar. ¿En qué hay que avanzar? En el cambio de modelo económico. Y este es un modelo económico, como en la mayor parte del mundo, que apuesta al crecimiento a nombre de esa permanente, al consumo continuo, y eso no puede hacerse en las condiciones de un país que está terminando sus últimas reservas de gas, que aunque lo regale a las transnacionales, aunque quite cualquier restricción, necesitará de 7 a 10 años, si lo hiciera, no va a ocurrir, para que se encuentren pozos y empiecen a ser productivos. Entonces hay que cambiar la matriz productiva y energética. En Bolivia es más fácil que en Europa relativamente, en el sentido que tenemos la posibilidad de tener, por ejemplo, electricidad hidro, y no con obras criminales inmensas, sino con obras que ya están en proceso de ejecución, medianas y pequeñas hidros, y además está el altiplano boliviano es tan eficiente como el desierto de Atacama para energía solar, y la zona oriental es excelente para energía eólica. Tenemos que empezar esa transformación, tenemos que empezar a convertirnos en grandes productores de alimentos, pero no al estilo del que se avanza en Santa Cruz, ese agrinegocio basado en fuertes inversiones de capital, en avance continuo del mercado especulativo de tierras y con una productividad prácticamente nula. Podemos y debemos producir alimentos sanos, alejados del paquete agrotóxico. Podemos recibir millones de visitantes que aprecien la mezcla particular que ofrecemos, ese mix de cultura y naturaleza. Podemos y debemos trabajar en formas alternativas de economía urbana, que van desde la cocina hasta reconvertir en nuestras ciudades, abandonando la línea arquitectónica pro Miami, digamos, y siendo más nosotros. Entonces hay opciones. El gobierno no camina en ese sentido, mantiene unas empresas completamente deficitarias, un ingenio azucarero, por ejemplo, en La Paz, que solo tiene 20% de sus necesidades de materia prima asegurada, siendo que ya pasan casi 10 años desde que fue inaugurado. Entonces, creo que estamos atravesando ese momento con el agravante y con esto termino, 2 últimas cosas novedosas. Las contradicciones internas en el MAS se han crecido, evidentemente. Creo yo que la más importante es la que se da entre el presidente Arce, que ingresó al gobierno sin ánimo de reelegirse, pero si consiguiera apuntarse, seguir esta línea simplemente, podría ganarle a Evo Morales. Yo no creo de momento que el vicepresidente Choquehuanca tenga la fuerza suficiente de ser verdaderamente el tercero en disputa. Lo que está claro es que frente al MAS no encuentro una sola opción capaz de enfrentarlo. Desde el hecho de que esta oposición no ha llevado a juicio por prevaricato a los jueces que dictaron el golpe contra la Constitución y los actuales que lo continuaron, a pesar de que la Corte Interamericana señaló que no hay derecho humano a la reelección, no hay un solo juicio
para llevar por prevaricato a estos jueces. Y no se trata de ganar el juicio. Marcelo Quiroga Santa Cruz nos enseñó que es suficiente que la gente entienda qué es lo que pasó. Y no es esta charlita entre golpe y fraude, sino el verdadero golpe y el verdadero fraude, lo que teme Evo Morales, lo que teme el gobierno actual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roger. Te agradezco. Yo quisiera invitar a José Antonio que haga un comentario respecto a tu ponencia antes de que él empiece la suya. Le cedo la palabra a José Antonio, por favor. Bueno, tengo un solo comentario muy puntual y es sobre esta afirmación de Roger de que la oposición en Bolivia habría que hablar con propiedad de las distintas oposiciones. No ha hecho absolutamente nada respecto a la sentencia 084 que habilitó a Evo Morales para un cuarto periodo de gobierno. Y desde el momento en que se aprobó esa norma en 2017, se han presentado múltiples recursos en contra de esa sentencia dentro y fuera de Bolivia, ¿no? Ante la CIDH se presentaron varias acciones, incluso algunas de ellas respaldadas por miles de firmas solicitadas a los ciudadanos que llenaron libros, en fin. Yo sé que ese no es el procedimiento más adecuado para hacer este tipo de impugnaciones ante la CIDH, pero sí se hizo muchas acciones. Tal vez Roger se refiere a que después del fallo de la CIDH, declarando totalmente improcedente la interpretación de que por razones de derechos humanos los presidentes pueden reelegirse indefinidamente, no se ha podido anular esa sentencia, aunque se lo ha intentado. Entonces, yo creo que estamos ante un sistema de justicia que impide que prospere cualquiera de estas acciones legales que han presentado diversos dirigentes de la oposición. Dicho lo cual, no sé si puedo, Winston, entrar con lo que había preparado para esta reunión. Con el mayor gusto, José Antonio, por favor. Bueno, yo tengo un apunte, así que no voy a mirar tanto a la cámara. Por un momento me voy a distraer con lo que tengo acá en la pantalla. El enfoque que yo utilizo para tratar de saber en qué momento del proceso político boliviano nos encontramos hoy es el de los procesos de transición, ¿no? En la historia contemporánea de Bolivia tuvimos dos procesos de transición que han sido largamente estudiados. El primero de ellos es el que comenzó en 1978 y que nos llevó de 18 años de dictaduras militares a la instauración de la democracia en 1982, en un primer momento, y en un segundo momento, en las reformas de mercado del año 1985. El segundo proceso de transición, un poco más próximo, fue el que comenzó con la crisis de la democracia pactada en el año 2003 y terminó con la victoria del MAS en las elecciones de 2005 y también en un segundo momento con la reforma de la Constitución y la creación del Estado plurinacional. Los procesos de transición mejor estudiados son los que condujeron de regímenes dictatoriales a la instauración de gobiernos constitucionales y democráticos. Por ejemplo, como sucedió en América Latina después del fracaso de las dictaduras militares en los 70s y 80s, y en Europa como consecuencia del derrumbe de la Unión Soviética. Obviamente los procesos de transición no solo pueden tener un efecto democratizador, sino que a menudo van en la dirección contraria. O sea, pasan de regímenes democráticos y constitucionales a regímenes dictatoriales o autocráticos, no importa si con una orientación ideológica de izquierdas o de derechas. Los procesos de transición suelen estar precedidos por un hecho desencadenante que desemboca en una crisis política, a veces también va acompañado de una crisis económica, y tras un periodo de desorden institucional y disputa por el poder, culminan con la consolidación institucional de un bloque social y político que le asegura gobernabilidad al nuevo régimen.
Queda claro que hablamos de transición política para referirnos a un cambio de régimen, no solo a un cambio de gobierno. Por ello, los procesos de transición democrática suelen culminar con una reforma de Estado y ajustes o cambio del modelo económico como resultado de un nuevo pacto social, territorial, fiscal, en fin, con frecuencia con la promulgación de una nueva constitución. La transición implica también la remoción de unos actores políticos por otros, tras una disputa por la titularidad social, étnica, corporativa o regional del poder. Pues bien, Bolivia vive hoy las consecuencias de una transición política malograda, la transición que comenzó con el desconocimiento gubernamental de los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, el famoso 21F. Recordemos que tras ese hecho desencadenante, Evo Morales y García Linera perpetraron varias violaciones al ordenamiento legal y constitucional. Roger ya ha mencionado la más importante de ellas, que es la sentencia constitucional número 084, pero además de esto, adelantaron el cronograma electoral casi un año, ¿no?, para celebrar unas insólitas elecciones primarias en las que ningún partido llevó dos candidaturas para que puedan competir, ¿no? Todos los partidos se presentaron con un solo binomio. Luego fueron responsables de, voy a usar el término de la OEA, la manipulación dolosa de los resultados de las elecciones de 2019, hecho que provocó la mayor y más prolongada movilización ciudadana de que se tenga memoria en la historia del país, que culminó con la renuncia y fuga de Morales y la instauración de un gobierno transitorio que convocó a nuevas elecciones con un Tribunal Supremo Electoral recompuesto. Hasta ahí creo que los hechos son ya bastante conocidos y debatidos, así que voy a entrar a explicar por qué considero que este proceso de transición, que en 2019, tras la caída de Morales, aparecía con muy buenas posibilidades de encarar las reformas pendientes, quedó malogrado, ¿no? Obviamente la transición, en lugar de instaurar un régimen democrático, lo que ha provocado es la involución autoritaria que estamos experimentando hoy día en Bolivia. Obviamente hay opiniones divididas sobre si el proceso de transición comenzó antes de la crisis de noviembre de 2019. Yo digo que comenzó con el desconocimiento del referéndum el 21 de febrero, o más bien si la transición comenzó a raíz de esa crisis, es decir, con la instalación del gobierno transitorio de Áñez, y también hay un debate sobre si este proceso ha culminado o no. Es decir, ¿terminó con la elección de 2020, el regreso del MAS al poder, o se prolonga todavía hasta nuestros días? Quiero mencionar acá, recordarles que Comunidad Ciudadana, hay una aclaración, Winston, a la presentación que has hecho de mi currículum. Yo fui coordinador político nacional de Comunidad Ciudadana, pero desde las elecciones de 2020 no cumplo ninguna función ni tengo ninguna responsabilidad, no solo en Comunidad Ciudadana, sino en ninguna plataforma ciudadana ni organización política, así que estoy aquí en representación propia. Lo que recordaba entonces es que Comunidad Ciudadana, después de las elecciones de 2020, propuso dar por superada la crisis de 2019, asumiendo que las elecciones habían restablecido legal y legítimamente los poderes públicos. Asimismo, propuso abrir un diálogo entre oficialismo y oposición con el objetivo de afrontar los desafíos de la pandemia y sus secuelas económicas, así como acordar los términos de la impostergable reforma de justicia, requisito sin el cual no se podría juzgar a los responsables del fraude electoral y la violación de derechos humanos cometidos durante aquella crisis. El gobierno de Arce rechazó cualquier posibilidad de concertación porque asumió que la crisis no culminó con las elecciones de 2020, sino que todavía está pendiente la tarea de enjuiciar a los responsables de lo que ellos consideran un golpe de Estado, con cuyos coautores no cabía ningún diálogo posible. Esa decisión, que viene acompañada con el inicio de los juicios llamados Golpe 1, Golpe 2 y más recientemente el juicio por alzamiento armado, terrorismo y genocidio,
contra 25 dirigentes de la oposición, son parte de esa decisión política que tiene consecuencias no solo para las víctimas de una justicia parcializada, sino para el propio régimen, que asume que todavía está pendiente de resolución la disputa por el poder dentro de sus propias filas y frente a la oposición. Lo cierto es que con la restauración del viejo régimen, me permito llamarlo así, al gobierno del MAS, porque 14 años de gobierno en nuestra historia corresponde ya a parte de lo que es la larga duración. Con esa restauración, decía, del viejo régimen, se clausuró la posibilidad de transición hacia un Estado social y democrático de derecho, que es aquello por lo cual una parte de la sociedad se movilizó vigorosamente en 2019. Las fuerzas del campo democrático desperdiciaron una oportunidad histórica. Claramente el sistema de partidos no estuvo a la altura de la movilización ciudadana. Las dificultades para forjar una opción unitaria, la desconexión con organizaciones de la economía popular, particularmente en el ámbito rural, las vacilaciones estratégicas y fundamentalmente los desaciertos del gobierno transitorio de la señora Áñez hicieron que su desempeño político, el de la oposición, fuese en 2020 inferior al de 2019. La crisis permitió verificar que desde la implosión del sistema de partidos ocurrida en 2003, es decir, en el anterior proceso de transición, las organizaciones políticas contrarias al MAS no han logrado renovar sus liderazgos, construir una opción programática de largo aliento y de alcance nacional que movilice a la ciudadanía democrática a favor de las reformas para la democratización del Estado y la sociedad, la transformación institucional, la diversificación productiva y la protección del medio ambiente. En eso creo que coincidimos con Roger, de que hay un problema crítico en las fuerzas opositoras al MAS. Para este espectro del campo político, la transición terminó de manera muy parecida a la de la primavera árabe, ¿no? Se derribaron tiranías, pero no se avanzó hacia la construcción de un nuevo sistema democrático. A lo sumo se pasó de un autoritarismo a otro. Sin embargo, los resultados electorales de 2020 y 2021 parecen haber abierto otro cauce a la transición política, es decir, la de un régimen que guardaba ciertas formalidades del orden democrático constitucional, por otro que las desconoce abiertamente, profundizando los desaciertos del último gobierno de Morales y optando por la reacción de los métodos de represión política y control social que han caracterizado a los gobiernos dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua, con los que el gobierno de Bolivia forma un bloque político regional. El MAS perdió la oportunidad que le dio la legitimidad electoral para renovarse programáticamente, como hicieron muchos países ante los desafíos de la pandemia, particularmente en los campos de la salud pública y de la educación. El MAS también pudo haber promovido nuevos liderazgos, avanzar hacia la concertación con actores sociales y económicos que no forman parte de su entramado corporativo y buscar la concertación internacional con gobiernos, empresas y organismos multilaterales sintonizados con los retos del cambio climático, tecnológico y civilizatorio. Adicionalmente, el gobierno pudo haber reconocido su responsabilidad en la generación de la crisis política de 2019, al menos en lo que concierne al desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas en el 21F, la manipulación del Tribunal Constitucional para la habilitación de su binomio mediante una interpretación de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que terminó siendo declarada por la propia CIDH como una violación de los derechos democráticos de la sociedad, que es a lo que también se refirió Roger. El cambio en las reglas de juego y la cooptación de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, responsables de la manipulación dolosa de los resultados electorales, en otras palabras, del fraude, y finalmente, los enfrentamientos violentos con grupos ciudadanos promovidos por sus dirigentes que terminaron en hechos luctuosos. En lugar de asumir su responsabilidad, lo que el MAS ha hecho es declararse una víctima de un golpe. Y eso, obviamente, tiene consecuencias internas que inhiben esta necesaria
transformación dentro del MAS, pero también tiene consecuencias obviamente y peores para el resto de la sociedad. Lo mismo, para no dejar en la impunidad las graves violaciones de los derechos humanos cometidas antes y después de la renuncia de Evo Morales, el MAS pudo haber conformado una comisión de la verdad. Y menciono esto porque fue una propuesta hecha por el exministro Héctor Arce en su momento, es decir, una comisión de carácter plural y con participación de organismos internacionales para procesar a los responsables de esos hechos ante tribunales independientes, cosa que no ha sucedido. En lugar de ello, y al amparo de la teoría del golpe de Estado, el MAS retrocedió en su oferta de reformar el sistema de justicia y terminó por someterla a su completo dominio. Liberó de responsabilidad penal a todos los militantes del MAS procesados por comprobadas violaciones de los derechos humanos y liberó de culpa a las autoridades electorales que el propio fiscal Lanchipa mandó a apresar diligentemente en noviembre de 2019. Encarceló a la expresidenta Áñez, a 2 de sus ministros, a jefes militares y activistas sociales, con la misma acusación de terrorismo y sedición que el exministro Murillo utilizó para perseguir a los militantes del MAS. Todo ello sin el debido proceso, obviamente. Y por último, actualizó una docena de juicios de responsabilidades, algunos de ellos que estaban archivados desde el año 2006, para intentar iniciar 4 nuevos juicios de responsabilidades contra Áñez y sus colaboradores. Es decir, no contento con esto, el gobierno ha activado procesos contra las autoridades electas en las gobernaciones y alcaldías. Si no me equivoco, el alcalde Arias en La Paz tiene 14 o 15 juicios nuevos. O sea, la oposición en las gobernaciones y en las alcaldías está siendo acosada judicialmente por el MAS. Pero no solo eso. Hizo aprobar, aunque después tuvo que anular, algunas leyes que le dan al Poder Ejecutivo un mayor control que no tenía antes sobre el registro de comercio y derechos reales, la famosa ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo, etcétera, que implicaba una serie de violaciones de garantías fundamentales reconocidas en la Constitución. Aprobó la ley de ascensos de la policía que pone al ministro de Gobierno como cabeza de la policía. Elaboró un estatuto partidario que refuerza el disciplinamiento de sus militantes, consagra el culto a la personalidad del expresidente Morales, obliga a sus militantes a hacer aportaciones económicas mensuales, es decir, a los funcionarios públicos, y promovió un estatuto que tiene claras violaciones al estatuto del funcionario público que todavía sigue vigente. En el plano internacional, promovió el desconocimiento del secretario de la OEA y de la auditoría electoral solicitada por el propio Morales, convirtió la mediación de la Unión Europea y la Iglesia Católica en la Embajada del Brasil durante la crisis de noviembre en parte de la sedición y el complot, y acusó al anterior gobierno de la Argentina de haber patrocinado el golpe de Estado con el envío de material antidisturbios, en fin. Más recientemente, el gobierno del MAS quedó alineado con el bloque de autocracias que respaldan a Rusia en la guerra contra Ucrania. Todas estas iniciativas están orientadas al sometimiento de la sociedad civil y en conjunto equivalen a una reforma o rediseño del Estado, al menos en lo que concierne a la relación del Estado con la sociedad. La transición política estaría dando paso a una nueva forma de relación que supera el modelo corporativo anterior, en el que una parte de la sociedad, la que está afiliada al partido de gobierno, queda incorporada dentro del gobierno, dentro del Estado. Ahora, todas las personas, empresas, instituciones públicas, agrupaciones, etcétera, quedarían progresivamente sometidas al control partidario desde el Poder Ejecutivo, como ocurre en los regímenes totalitarios. Acá puede advertirse un desenlace parecido al de otros procesos de transición política llevados a cabo en la región. El cambio de régimen deriva en una reforma de Estado, solo que en este caso, en lugar de avanzar en la dirección de la democratización, se optó por la involución autoritaria. Termino con esto. El gobierno de Arce, en lugar de tomar la crisis como una oportunidad, sé que esta es una frase hecha, una oportunidad en este caso de renovación programática, recomposición de alianzas
concertación de las reformas pendientes, entre las que sobresalen mediáticamente la reforma de la justicia y de la policía, ha optado por reinstalar el proceso de cambio en el punto en el que lo dejó Morales antes de las elecciones de 2010. Tuve un percance en la transmisión. ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Claro, claro y Bueno. fuerte, José Antonio. Ya. Sobre todo lo de fuerte me interesa que quede resaltado, Rojas. Decía que además de desaprovechar la oportunidad para concertar reformas pendientes, la de la justicia, la de la policía, en fin, ha reinstalado el proceso de cambio en el momento en que Morales lo dejó, que ya era la fase terminal, la fase de descomposición del proceso de cambio, con un severo agravante. Ahora el bloque social y político del MAS presenta fisuras y disputas internas de poder que utilizan sus vínculos con distintos grupos de narcotraficantes para incriminarse recíprocamente. Podríamos decir que hemos entrado a la fase sinaloense de la deriva del proceso de cambio. Dejo aquí mi intervención y quedo atento a sus preguntas o reclamos. Muchas gracias, José Antonio. Yo quisiera pedir a que Roger, también de la misma manera que tú respondiste, comentaste la ponencia de Roger, pudiese comentar la tuya antes que pasemos a preguntas y respuestas. Por favor, deseo la palabra a Roger. Simplemente en subrayar que el problema de la oposición con la Constitución para mí parte de una especie de prejuicio en el sentido que la oposición da por hecho de que se trata de una constitución masista. La historia prueba lo contrario, a mi entender. O sea, no olviden ustedes que además del largo camino que he señalado de liberación, reflexión colectiva, la participación de todo el mundo en esto, la cooperación internacional, ONG, las iglesias y claro, las instancias populares. Además de ello, esta Constitución fue a parar al Congreso y la oposición que en la propia Asamblea Constituyente se dedicó a boicotear y menos a argumentar, introdujo 100 cambios en la Constitución. Digo todo esto no por un fetichismo a un documento, sino lo recalco. Creo que esta Constitución, como ninguna que hemos tenido en el pasado, refleja un grado inédito, muy difícil de encontrar en otros procesos de cualquier otro país, de un compromiso colectivo. Yo tengo varias observaciones y cambios necesarios a la Constitución, pero al mismo tiempo creo que es la institución democrática de la que debemos partir. Hoy día está suspendida condicionalmente. Es decir, con su sentencia, el Tribunal Constitucional se atribuye la capacidad de decir lo que quiera. Vale más la palabra de 7 funcionarios mercenarios que de la ley de leyes. Entonces creo que hay que liquidar esto, hay que pedir cuentas a los funcionarios de crímenes de esta Constitución y sobre esa base hay que empezar un proceso de diálogo amplio. Aquí no es problema de perdón y olvido, sino de realmente reconstruir lo que pasó y tener una justicia que prueba que es posible, no pueda lograrse dentro de las condiciones que tiene el país hoy día. Habrá que pensar quizá más adelante o más pronto que tarde en soluciones como las que se dieron en Guatemala, es decir, tener la concurrencia de otros actores de fuera del país que nos ayuden a cambiar esta situación. Pero la base es que la Constitución esté incondicionalmente vigente y que todos hagamos un compromiso de respetarla y sobre esa base, quien quiere proponer reformas, en fin, que lo haga de acuerdo a los procedimientos establecidos. Nada más. Alberto, ¿hay alguna pregunta? No, eso quiero recordar a Abrir todos los que espacio. están
presentes que hagan sus preguntas. Pueden enviarlas por escrito utilizando el botón de Q&A o preguntas y respuestas según el idioma que tengan Zoom. Es un botón que está exactamente en la parte inferior, lo pueden encontrar de su pantalla de Zoom. Entonces, si pueden enviar sus preguntas ahí y las vamos a ir leyendo para José Antonio y para Roger. Mientras tanto, yo quisiera hacer un comentario. Lo que me impresionó de ambas ponencias es la articulación de los hechos. Una presentación que muestra una serie de silencios que no los hemos reconocido, ¿no? Entonces yo pregunto si ese es forma parte del qué hacer de nuestro país, el silencio, ¿no? El silencio social, el silencio político, el silencio económico. Si pudiese comentar y tal vez dar algunos ejemplos adicionales. ¿A qué llamas el silencio, perdón? De que no se escucha. O no se ha escuchado. Tú has mencionado una serie de opciones que se podrían dar a futuro respecto a cómo podía ser el Estado, la economía, la sociedad. Y eso no se conocía. Es un silencio, no se debate, ¿no? Entonces, o si se hace parcialmente. Pero es la articulación de todo ese espacio que presenta una opción muy interesante. Yo pregunto si habrían otros silencios que también son importantes. Por ejemplo, de la Constitución, yo creo que han resaltado ambos, es muy pertinente, ¿no? De que la Constitución está básicamente, no se aplica en este momento, no está bien. Quizá más que silencio, propiamente en el sentido de que no hay voces, tenemos un problema de amplificadores, sobre todo. Por ejemplo, en esto de hacer un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de desarrollo, yo no he hablado aquí de teorías, de ideas que se me han ocurrido, sino que como periodista me he encontrado, he investigado iniciativas que ya están en curso. Les doy un ejemplo rapidísimo. Tenemos un científico, para mí, un verdadero Da Vinci boliviano, es Cecín Curi. Él tiene un plan de conversión completa de la economía del occidente del país, utilizando una tecnología que él ha creado en los últimos 20 años, una tecnología que permite cultivar quinoa fuera del intersalar del área actual y llevarla a las tierras más inhóspitas del altiplano en la franja occidental. Tierras donde yo digo, sobre todo arcillosas, que son buenas para una sola planta, una planta de ladrillos. No se hace agricultura, ganadería. Y él allá puede cultivar quinoa real orgánica. Y aunque hay cerca de 100 productores de quinoa hoy día, esta tiene una calidad que le permite competir inclusive con precios muy bajos y con una inversión relativamente baja, 4.000 millones de dólares, que pueden ser en 5 años, en 10, en lo que se desee, en lo que se pueda. Podemos lograr exportaciones que igualan las que tuvimos en gas en el mejor momento, por ejemplo. Pero convertimos adicionalmente al altiplano en una tierra próspera, porque estas tierras son de las comunidades y ellas participarían en el modelo de negocio de la mitad de las utilidades, por ejemplo. Pero no es solo quinoa, hay que acompañarlas con granjas solares, con diversificación de producción, se necesita amplificar el hato ganadero, por ejemplo. Esta no es una teoría, esta es una propuesta productiva en curso, medida científicamente y que no encuentra 2 millones de dólares. El Estado nunca se comprometió para terminar la fase de validación, que es convertir los prototipos experimentales en comerciales. En la zona amazónica, un curioso científico, digo curioso porque tiene una nacionalidad, él es holandés riberalteño, por así decirlo, se ha nacionalizado amazónico riberalteño, estima la posibilidad de una exportación en materia de recolección, esto es subirse a los árboles, no es nada fácil, de exportación
de azaí, mundialmente apetecido por el orden de $2.000 millones. Y lo que yo digo en visitantes, los ex turistas, no quiero hablar de turismo porque el COVID rompió el cuello a ese tipo de industria. Entonces, visitantes respetuosos de la combinación culturas diversas, desde las culturas que hay alrededor del salar hasta las culturas amazónicas con esa naturaleza exuberante, eso nos daba 1 millón de visitantes antes de COVID. Podríamos tener 5. Entonces, no estoy hablando de ideas que hay que, no, sino de posibilidades comprobadas y en curso. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos destruyendo el Madidi, por ejemplo, con minería ilegal, la reserva más diversa del planeta. Entonces, más que silencios, en definitiva, hay unas vocecillas de gente que está haciendo las cosas y de quienes tenemos que aprender, ignoradas por el Estado. Y creo que en todo caso el gran actor político, como ha ocurrido ya antes en Bolivia, no va a ser ningún partido, ningún profeta, ningún outsider, sino, como siempre ha ocurrido, esta sociedad que se hace escuchar, ¿no? Que finalmente genera el INE. Si leen ustedes The Economist de hace unos 20 años, uno de sus corresponsales decía, el pequeño país Bolivia siempre tirando líneas de vanguardia. Y no quiero aquí lisonjear ningún espíritu nacional. Él se refería al examen de ciertas situaciones que empezaron aquí y luego se han tomado de diversas maneras. Y eso es en distintos campos ideológicos. Podía haber sido alguna cosa como la reforma agraria boliviana o lo que señaló José Antonio, alguna de las reformas de segunda generación que se experimentaron en los años 90, no lo sé, pero hay ese potencial. Si Q&A no funciona, Alberto, quizá hemos infundido una oleada de timidez, tal vez recurrimos al chat, no sé. No, está perfecto. Ya tengo preguntas y las voy a empezar a leer en este momento. La primera es... Un momentito. Alberto, adelante. José Antonio, ¿algún comentario sobre vocecillas y silencios, por si acaso, respecto a tu presentación? Sí, mira, Winston, yo creo que hay muchísimas propuestas y muy interesantes y viables para encarar el conjunto de reformas pendientes que tiene este país. Mencionemos una que está en debate muy intenso estos días, que es la de la justicia, ¿no? Las principales propuestas, las mejor argumentadas y sustentadas, vienen de las filas de la oposición, no del gobierno. El gobierno no ha tenido una propuesta coherente de reforma constitucional, aunque estaba en su oferta electoral, pero no ha podido llevarla adelante en el tiempo que ya está en el poder y más bien ha ido retrocediendo, ¿no? Menciono ese caso, pero hay un montón de otras reformas. Roger ha mencionado las de la transición energética que está pendiente, cambio en el modelo, en el patrón de desarrollo, ¿no? Ese es un tema que lo hemos estudiado muy bien. A mí me tocó ser responsable del programa de gobierno de Comunidad Ciudadana y recogimos muchísimas propuestas elaboradas por académicos, por científicos, pero también que salen de las organizaciones de productores, ¿no? Los viticultores, los arroceros, los avicultores, etcétera, etcétera. Propuestas interesantísimas, ¿no? Que pueden convertir al Estado en un promotor de una forma de desarrollo distinta, alternativa, limpia, en fin. Roger ha mencionado también lo del turismo, que tiene un potencial mucho más grande que el de la soya, ¿no? Pero es un rubro que no le interesa al actual gobierno. Nunca le interesaba al MAS el tema del turismo, ¿no? Lo desconoce, y lo ha trabado las veces que ha podido, y sin embargo puede generar ingresos a este país muchísimo más importantes que los que genera actualmente sectores tradicionales, ¿no? De explotación de materias primas, en fin. Así que no es por falta de propuestas, ¿no? Es por falta de voluntad política en el gobierno de reformar sus propias políticas de desarrollo, de gestión pública, en fin. Y ahí estamos, y con eso acabo, Winston, con otro aspecto de la crisis que yo creo que es
de la mayor gravedad, ¿no? Dije que el MAS ha retrocedido a lo que fue la fase terminal del proceso de cambio que prevalecía antes de 2019, y una de las cosas que ya era notoria era la corrupción, los vínculos de jueces, policías y funcionarios del gobierno con el narcotráfico, ¿no? Y lo otro es la ineficiencia de la gestión pública. Este modelo que a título de participación social ha entregado parcelas enormes de la burocracia estatal a las organizaciones sociales de carácter corporativo que son parte del MAS, ha terminado en una desinstitucionalización complicadísima. Voy a mencionar dos casos muy recientes. La postergación del censo, ¿no? Decían que estaban preparando bien las cosas, que ya en noviembre se podía realizar. Han tenido que suspenderlo y ahora quieren postergarlo por 2 años, no por unos meses para completar lo que falta, sino ya por cálculo político con otros objetivos por 2 años. Y lo mismo con la gestora estatal, la que debe administrar los fondos de pensiones, ¿no? Son 10 años que no logran terminar de instalar esa institución del Estado, ¿no? Entonces, estamos con problemas muy críticos de la progresiva desinstitucionalización, a la que se añade otro componente, y ahora sí salgo, que es la desmoralización, en el sentido de pérdida de autoridad moral de las autoridades públicas, ¿no? Los propios seguidores del MAS hacen lo que les da la gana, ¿no? Es decir, no hay norma que pueda imponerse sobre ellos. Me refiero a los cooperativistas mineros, a los avasalladores de tierras, a la gente, incluso a los que tienen procesos penales por razones de violación y tal, se salen con su gusto porque no hay autoridad ni judicial ni política, en fin, capaz de sentar un precedente de cumplimiento de la norma, ¿no? La oposición ha cumplido la Constitución de manera mucho más rigurosa que el propio gobierno. Eso para refrendar lo que decía Roger, ¿no? Si alguien no cree en la Constitución que han aprobado de manera forzada, es el propio gobierno del MAS. La oposición más bien pide que se cumpla la Constitución una y otra vez. Muchas gracias, Alberto. Sí, gracias, Roger. Gracias, José Antonio. Voy a comenzar aquí con la primera pregunta que la envía Martín Leighton, que dice, ¿cómo se puede reconducir la institucionalidad tanto de los poderes del Estado como de otras instituciones como la policía? Es una pregunta para las dos. Sí, adelante. Yo encuentro que tenemos un mecanismo constitucional que nos ayuda en un momento donde el conjunto de los aparatos e instituciones estatales no tiene el mínimo de credibilidad y confianza pública. Esta Constitución nuestra ha introducido 12 características que nacieron como resultado de la participación popular. Se llaman, estas 2 características constitucionalizadas se llaman participación y control social. Y la participación, creo yo, alude a la necesidad de vacunarnos contra los conflictos que hay respecto a diversas normas, leyes, decretos, en fin, estableciendo un mecanismo de negociación, Estado y corporaciones, porque si hay algo que la democracia boliviana tiene como uno de sus rasgos particulares y que para algunos significa la necesidad de amputar, es la cuestión de la fuerte presencia de corporaciones. Las corporaciones, gremios, son una forma de autodefensa de estos sectores, pero se han desbocado a una desviación que es el corporativismo, que es una forma de egoísmo. La participación se aplica en una negociación entre Estado y corporaciones. Se pueden lograr grandes avances. Y además creo que, por ejemplo, problemas como el de la coca no se van a poder resolver solo negociando Estado y corporación de cocaleros. No, yo creo que la mejor forma es sentarlos a los cocaleros con todos los otros productores y que los productores de papa o industriales, en fin, les digan, bueno, hermanos,
hermanos productores de coca, su acción nos trae problemas y tiene una cantidad que pedimos que ustedes justifiquen. Entonces, si la participación que está en nuestra Constitución se emplea para formas creativas, novedosas, podríamos hacer lo que no puede realizar el Estado, se haga a través de un diálogo, un debate entre partes. Eso es la participación. Y el control social es la transparencia llevada al máximo. Es decir, no, en Bolivia no necesitamos secreto estatal para nada, ni para cuántas balas hay en los fusiles de no sé quién, nada. Sobre la base de la transparencia es necesario y posible que los ciudadanos ejerzan un control por encima del Estado. Y no se trata de tener comisarios en distintas instituciones, sino empezar esta supervisión ciudadana sobre los órganos de fiscalización estatales. Esto ha sido deformado por la ley de control social, que convierte al control social en una negociación entre burócratas del Estado y sus burócratas aliados del Estado, los burócratas de las organizaciones sociales. Acción. Pero si tenemos un control estatal al estilo conformado por jurados como los electorales, sorteados, por ejemplo, y que además lo que hace la ley, rompemos esa ley y que el control social tenga capacidades de emitir decisiones obligatorias, entonces allá, introduciendo este actor, por ejemplo, decimos, el control social establece que tal acefalía, por ejemplo, de acuerdo a la Constitución, y plantea esto a la institución que le corresponde, introduciendo este actor, que es el que ha corregido y el que ha abierto la brecha democrática. Yo creo que por allá podemos empezar. Entonces, el cumplimiento de la Constitución va más allá de un anhelo abogadil. No, repito, es esta ley es el resultado de un equilibrio de fuerzas y de un largo proceso de deliberación y consulta. Entonces, son cosas, son formas para abordar a quien lo pregunta. Tenemos mecanismos a nuestro alcance que están cerrados y estoy omitiendo muchos otros. Por eso creo que el primer paso es que hagamos cumplir la ley de leyes. José Antonio, ¿una respuesta? No, no sé si hay otra pregunta más específica, pero creo que Roger, con su patriotismo de la Constitución, la respondió muy bien. Muy bien. Tengo acá otra pregunta que la manda Susana, que es a Roger específicamente, que dice, cuando menciona instancias fuera del país que ayuden a un cambio, ¿en quiénes está pensando y en qué tipo de ayuda? Lo había dicho, creo que sería extremo. Para mí el primer paso para destrabar la reforma de la policía de la justicia pasa por apelar a estos mecanismos que tenemos como participación y control. Es lo primero. Si por X o Z razones, cualesquiera que sea, esto resulta insuficiente, mencionaba, hubo un momento en que Guatemala necesitó crear una fiscalía con el auxilio de juristas internacionales. El futuro ministro de Defensa de Colombia fue cabeza de esa fiscalía y con sus trabajos de investigación logró que un gobierno entero fuese puesto en evidencia y tuviese que abandonar el ejercicio del poder por sus actos de corrupción. Entonces, esa es una alternativa extrema, creo yo, que si ponemos antes en ejecución los mecanismos internos que tenemos y que no nos van a dar, que no se están utilizando, y si salimos de la pelea entre oposición y oficialismo, que en realidad es pura imposición del oficialismo, creo que allá empezamos a destrabar. Eso es lo primero que hay que hacer. Muchas gracias, Roger. Tengo acá otra pregunta que es de Marcela Montes. ¿Por qué en estas circunstancias tan difíciles en Bolivia la oposición está tan débil? José Antonio. No sé, me permito aventurar una respuesta. Es muy difícil oponerse a este tipo de regímenes y peor en el caso específicamente nuestro,
Después de la crisis que tuvo el sistema político y de representación el año 2003, hasta ahora no se ha logrado reconstruir un sistema formal, un sistema político formal. El MAS actúa en algunas cosas como un partido, pero su naturaleza misma es la de una confederación de corporaciones y gremios vinculados a la economía popular, la mayoría de ellos de propietarios de tierras, de minas, de medios de transporte, en fin. Es una confederación más que un partido, y en la oposición no hay prácticamente ningún partido de alcance nacional, con presencia territorial, con instancias de deliberación internas de carácter permanente. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que la oposición ha ensayado un modelo de alianzas de carácter estrictamente electoral, ¿no? En el año 2009, 2014, 2019, es la repetición más o menos del mismo esquema de unidad y sin haber trabajado un vínculo orgánico con otros gremios y otras asociaciones de productores que podrían hacerle un contrapeso muy importante al MAS. Yo creo que esas son asignaturas pendientes para la oposición, además de la renovación de sus liderazgos, el tema que aqueja no solo a la oposición, sino también y fundamentalmente al MAS, ¿no? Evo Morales sigue creyendo que es el dirigente perpetuo de esa organización, se está preparando para ser candidato nuevamente en 2025, y al frente, como dijo Roger al inicio, no se una persona que pueda hacer la diferencia con un planteamiento distinto, digamos, como para la oposición boliviana, sino a organizaciones, ¿no? Que no actúan de manera fragmentada, dispersa, y en la mayor parte de los casos de manera puramente reactiva. Hay excepciones, por supuesto, y muy importantes. Hay actuaciones muy sacrificadas de algunos dirigentes en la oposición que están haciendo frente a la persecución judicial y política del gobierno. No quiero desconocer ese esfuerzo, tampoco el de muchos parlamentarios que hacen su labor de manera correcta, a pesar de que la muralla que ha construido el MAS ahí impide que se apruebe cualquier ley presentada por la oposición. Entonces decía, es muy difícil oponerse a este tipo de regímenes, lo sabe cualquiera que haya vivido bajo este tipo de modelo político que no reconoce las garantías personales ni colectivas, pero hay tareas ahí pendientes que todavía no se han encarado con la suficiente responsabilidad y en el caso de algunos líderes también con el suficiente desprendimiento. Unos apuntes al respecto. Creo que hay que tener claro, Bolivia es hoy día un sistema político, una democracia que funciona sin partidos. Es una característica. El sistema preexistente que funcionó desde aproximadamente 1982 hasta 2002 se suicidó. La época de las coaliciones grandes de gobierno mostró al país un mundo político donde los partidos son organizaciones especializadas en preparar en virtudes negativas a sus militantes. Esto es más o menos universal. Ahí lo tienen ustedes como se dice en inglés, al chascoso Johnson. O el señor Trump, tan parecido no solo por condiciones capilares. Esta es una condición universal. En Bolivia está algo más alentada por el hecho de que tenemos una cultura base de tipo fuertemente caudillista. Este sistema se destruyó en 2002 y no se ha vuelto a reconstruir. Solo hay coaliciones electorales hechas sobre partidos de cartón, un comercio de alquiler, de siglas, en fin, que no funciona. Entonces, y eso tiene que ver con el origen del Estado boliviano en 1825.
creamos un Estado de tipo colonial que no lo hemos terminado de resolver. Colonial porque era un Estado contra la mayoría, contra el 80% del país. Exclusión y además ellos mantenían al Estado, digamos. Eso se ha ido modificando parcialmente en el curso de casi 200 años, pero faltan tareas clave. Tenemos que tener un tipo democrático que asimile, incorpore nuestras particularidades. Entonces, esto supone, yo creo que aquí también, por ejemplo, el control social no debe ejercerse solo sobre las instituciones de Estado, sino sobre los partidos. Ejemplo, en caso de que un partido lleve a un corrupto probado mediante juicio al Parlamento o a cualquier puesto público, debe haber un sistema fuera de los partidos, y digo yo, más allá de otras previsiones, que aplique sanciones a esos partidos, porque ellos siguen teniendo el privilegio de llevar candidatos. Pero además algo que se planteó desde antes de la reforma de 2004, ya se incorporó allá, debe recuperarse, y es la desmonopolización de la representación política. Eso significa que no solo partidos, sino otras instancias que se crearon, ejemplo, las asociaciones ciudadanas, que se convirtieron en mini partidos. Debemos alentar una forma de organizaciones de representación que combatan lo que para mí es el problema en sociedades como la boliviana. No lo aplico universalmente, sociedades muy pobres. Yo creo que tenemos que llevar reformas de desprofesionalización política. El profesional político que se dedica 24 horas a intrigar, a resolver cuestiones de divisiones internas, a decidir cómo va a candidatear y cómo va a financiar, se desprende, se aleja de la sociedad, se aliena. Hay una película de Andrzej Wajda, Danton y Robespierre se llama, que nos muestra muy bien ese fenómeno. Creo que el profesionalismo político es nocivo. Necesitamos organizaciones políticas donde la gente haga política un tiempo y vuelva a la producción, vuelva al trabajo, vuelva a la vida real, enfrente los problemas de todos. Es una posibilidad. Muchas gracias a los dos. Tengo dos comentarios más aquí en las preguntas y respuestas. Les recuerdo a todos los que están presentes aquí en este webinar que pueden seguir enviando preguntas. Tenemos un poco más de tiempo, pero bueno, voy a comenzar con una lectura que la tengo que hacer, si no voy a ser reprendido severamente por mi hermana. Así que mi hermana Beatriz Subirón va a mandar este comentario que dice así: lo mío es un comentario en base a un libro recientemente leído. La senda electoral hacia la desarticulación de la democracia es peligrosamente engañosa. Muchas medidas gubernamentales que subvierten la democracia son legales en el sentido de que las aprueban bien la Asamblea Legislativa o bien los tribunales. Es posible que incluso se vendan a la población como medidas para mejorar la democracia, para reforzar la eficacia del Poder Judicial, combatir la corrupción o incluso sanear el proceso electoral. Se sigue publicando prensa, si bien esta está sobornada y al servicio del poder, o bien tan sometida a presión que prácticamente la autocensura. Los ciudadanos continúan criticando al gobierno, pero a menudo se encuentran lidiando con impuestos u otros problemas legales, y todo ello siembra la confusión pública. La población no cae inmediatamente en la cuenta de que lo que está sucediendo. Muchas personas continúan creyendo que viven en democracia. Esto viene del libro Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Sibat. No sé si quieren dar alguna respuesta, José Antonio, Roger. Quiero simplemente anunciarte, Alberto, que he compartido a través del correo electrónico otro libro de Jean-Pierre Paget, publicado por la Fundación Freddy Hebert hace un tiempito, que es para compartirlo con los que nos están escuchando y también con tu hermana, obviamente, que es una explicación de qué pasó con el sistema de partidos en Bolivia, por qué implosionó en 2003 y cuáles son las consecuencias duraderas de esa situación que se extiende hasta nuestros días, ¿no?
Bolivia no es una excepción. En muchos países no hay partidos políticos propiamente dicho, los que habían se derrumbaron. Basta ver en el entorno, en Perú, Castillo es presidente de una agrupación menor, no es de ninguno de los partidos tradicionales. En Chile, Boric ha llegado a la presidencia como parte de una coalición muy reciente, ¿no? Sí, los grandes partidos tradicionales, institucionalizados, tienden a desaparecer aquí en Europa y en todo lado. El resultado de eso, lamentablemente, no es un crecimiento de la participación democrática, que sería lo deseable, que todo el mundo haga política sin ser un político profesional, sino la consolidación del populismo y de las autocracias, que son dos negaciones del orden democrático y constitucional. Y finalmente, yo sé que todos los que nos escuchan en este foro son demócratas convencidos, o quiero creer eso. ¿Por qué es importante la democracia y las instituciones y la vigencia de la Constitución? Por dos razones principales, ¿no? Es porque nos permite juzgar los resultados en términos de políticas públicas y de vigencia de los derechos, ¿no? De nada nos sirve tener un sistema político que reconoce muchos derechos o una constitución que reconoce muchos derechos si no hay la capacidad estatal de hacerlos cumplir, si no hay la justicia que los haga cumplir. Y no va a haber instituciones que hagan cumplir eso si no hay un régimen democrático de contrapesos, de fiscalización desde la Asamblea Legislativa, que funcione, ¿no? En definitiva, la democracia es importante para atender las necesidades de los grupos más vulnerables y además de los actores, llamémosle así, más vulnerables, entre los que está la naturaleza. Permítanme ese exceso de convertir a la naturaleza en un actor, pero la naturaleza, creo yo, tiene unos derechos que deben ser garantizados también por las instituciones que están a cargo del desarrollo, de la inversión, en fin. Y eso no ocurre. Por eso es importante que haya un sistema político que garantice la permanencia de las instituciones. Si no son los partidos, no se me ocurre en este momento qué puede ser. Pero allí donde se ha intentado hacer democratizaciones sin actores políticos más o menos formales, el resultado es la tentación autoritaria o la regresión autocrática, que es lo que estamos viendo en todo el mundo. Muchas gracias. Yo le digo a Beatriz que gracias por las citas, las creo muy pertinentes. Le aviso a José Antonio que entendí que nos había puesto el lazo de descarga o algo así del libro en alguna parte, en el chat tal vez. Se lo mandé a Alberto y él lo va a compartir con ustedes. Ok, de acuerdo. Sí, yo voy a mandarles el libro una vez que terminemos, les va a llegar. Tengo un siguiente comentario que es de Javier. Este es un comentario muy interesante que dice, simplemente un comentario, mejor dos. Referéndum es el gerundio que se traduce como a referirse, es decir, una guía y de ningún modo un mandato, ni mucho menos una ley. Ambos parlantes mencionan la violación de ese doble referéndum. Y segundo, la parcialidad de la OEA. Imagínense que estuviera basada en un barrio de Moscú, ¿cuál su influencia? Claramente es una posición que prácticamente está, por lo que yo entiendo ahí, cuestionando un poco o tratando de justificar la posición actual posiblemente del gobierno. Me gustaría ver cuáles son sus comentarios. Muy rápidamente, si me permites, Alberto, el referéndum no es una consulta de opinión, al menos en Bolivia es una figura que está en la Constitución desde el año 2004. La Constitución actual, que es del 2009, ha refrendado esa figura y obviamente está respaldada por una ley. O sea que el resultado de un referéndum es un mandato de cumplimiento obligatorio, no es una consulta de opinión. Eso para corregir la pregunta o el comentario de nuestro amigo.
no es simplemente algo que se pueda o no tomar en cuenta. No, el no tomarlo en cuenta es más que un error. Ahí vuelvo con lo que decían algunos dirigentes del MAS, algunos, los más honestos, dicen: cometimos un error al convocar al referéndum del 21 de febrero de 2016. Lo que no dicen es que si eso fue un error, lo que fue un delito es desconocer los resultados del referéndum, porque por ley y por constitución estaban obligados a respetar el mandato de ese referéndum. Y no solo el gobierno, también el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral, que desconocieron junto con el gobierno el mandato de un referéndum. Sí, yo quiero agregar a Javier, se llama, quien mandó, Javier Sí. N. A Javier N. quiero decirle que es posible que el gobierno lo busque para escucharlo y asesorarlo en la idea que él tiene, que es errónea. No va a salvar con un latinajo o con una traducción del latín el delito que se cometió. La Constitución establece que hay 3 formas de democracia en Bolivia. Una de ellas es la directa, es la primera, reconocida por la Constitución, y se ejerce a través de instrumentos como el referendo y las elecciones. Es equivalente un referendo a una elección popular en Bolivia. Y lo repito, esto es el artículo 7 de la Constitución. Es una expresión de soberanía popular, inviolable, imprescriptible, inalienable. Entonces, aquí no hay referencia lingüística que cambie esa situación. Muchas gracias a los dos. Hay todavía una pregunta más, pero antes de hacerla, yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes dos para que mi espíritu periodista también aquí sale. Se ha mencionado un poco también el contexto internacional. En el contexto internacional tenemos en este momento un mundo que está directamente camino a una recesión, una situación donde vamos a vivir mayor presión económica en un contexto de guerra y cada vez mayor tensionamiento, no solo por el tema de guerra en Ucrania, sino los constantes roces que existen en este momento también entre el mundo occidental liderado por Estados Unidos y China, que también está generando una serie de presiones económicas en algún momento, más la situación de COVID. En este contexto también tenemos un país en Bolivia que, como Rogen menciona en su presentación, vive una relativa estabilidad, o por lo menos se vende una estabilidad, pero uno se pregunta hasta dónde va a llegar. Y ahí viene mi pregunta. Imaginemos un escenario de 2025. ¿Cómo ven ustedes a Bolivia en 2025 en un contexto de elecciones, en el contexto internacional en el que Bolivia está inserta y que no puede desvincularse tan fácilmente porque no vive aislado? Eso por un lado. Perdónenme. Adelante. Sí, perdón, prosigue, termina, Alberto, por favor. Sí, sí. Y una segunda parte de mi pregunta es que esto es más a nivel nacional ya. En 14 años de gobierno del MAS, el país ha cambiado mucho también y hay muchos cambios. Has mencionado el tema de una clase campesina que es la dominante en este momento en Bolivia. Yo alguna vez escuché algo de Amaru Villanueva, a quien respeto mucho, que hablaba de la nueva clase media boliviana también en algún momento, aunque desde otro punto de vista. En ese contexto de cambio, a mí me gustaría ver, hemos hablado del tema político y demás, pero ¿Bolivia puede evolucionar? ¿Hay esperanzas de que pueda evolucionar hacia un proceso de mayor pluralismo democrático o realmente estamos condenados a vivir una situación de autocracia disfrazada de democracia como la que se está viviendo? Rápidamente, y al momento de despedirme, no creo que haya ninguna posibilidad de que Bolivia sea arrastrada consistentemente hacia el pasado. Hemos salido de un pasado oprobioso, bastante racista, discriminador, y lo que tenemos con todos los problemas que se han mencionado aquí es una sociedad en general más consciente de sus libertades y derechos. Eso no creo que vuelva hacia atrás, número 1. Y número 2, creo que hay que estar atento antes de 2025. Si la pugna interna
del MAS prosigue de esta manera. A veces a los abrazos y besos, pero normalmente a los patadones por debajo de la mesa. Algo que yo veía desde que se inauguró el gobierno del señor Arce sigue presente. La campaña infatigable de Morales por volver al gobierno puede inestabilizar más rápidamente de lo esperado al gobierno de Arce. Pueden crearse situaciones de acortamiento de su mandato. Es una posibilidad que sin ser la dominante, sin ser la tendencia central, está ahí, próxima. Entonces creo que el tránsito de aquí en adelante puede ser más enredado y complicado de lo que lo mediremos solo haciendo cortes de periodos electorales. Muchísimas gracias a ustedes, Alberto, Winston, José Antonio, desde luego, a quienes nos han acompañado. Un abrazo grande. Sí, Hasta cualquier encantado momento. de haberte tenido en el conversatorio. Muchas gracias, Gracias, Roger. Roger. Muchas gracias, Bueno, Roger. yo también me despido respondiendo la pregunta de Alberto, si me permite muy rápidamente. Adelante. Sí, Alberto, mira, yo creo que nos hemos referido casi exclusivamente al proceso político y a las crisis múltiples que estamos viviendo ahora, pero hay otros cambios que están sucediendo en la sociedad boliviana que son de la mayor importancia, ¿no? Y es correcto la apreciación de nuestro amigo Amaru. Hay una transformación que viene desde la base de la sociedad, ¿no? No comienza ahora, tal vez comienza en el 52, ¿no? Un proceso de urbanización que es imparable, ¿no? Eso ha hecho que aparezca la ciudad del Alto que antes no existía, o que Santa Cruz se convierta en el departamento más poblado del país, y por eso están exigiendo lo del censo también. Sí, son transformaciones que ya no dependen solamente de la intervención del gobierno o de una política pública estatal, aunque en el caso de la promoción de cierto tipo de desarrollo habrían sido imposibles sin la intervención del Estado, ¿no? Me refiero a Santa Cruz particularmente. Esos son los cambios que están transformando la cultura, la forma de participación de la gente de una manera más importante que la propia política, ¿no? Y ese cambio no se va a detener, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, allí donde no hay Estado, donde no hay una presencia estatal poderosa, ¿qué es lo que existe? Y lo que ha operado durante todo este tiempo. El mercado. Y el mercado está transformando de una manera radical la forma de vida en comunidades campesinas, está transformando los patrones de asentamiento demográfico en el país, en fin. Eso no responde a una política deliberada, definida por un mando político centralizado en el Estado, ocurre de manera casi espontánea, ¿no? Digamos, con la mano invisible del mercado, para ponerlo en esa figura clásica. Entonces, hay que prestar atención a estos datos y, en perspectiva, yo veo que en algún momento van a ocurrir dos cosas, ¿no? Una es que el país se va a poner a tono con el tema de la urbanización, ¿no? En ese sentido, el MAS aparece como un cierto anacronismo, ¿no? Es medio curioso que un partido campesino, de base social eminentemente campesina, sea el que detente el poder en un país eminentemente urbano. Y la segunda cosa es lo de Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz hasta ahora no ha podido proyectar al resto del país su propio modelo, que ellos lo defienden con mucho orgullo. Yo tengo muchas críticas a ese modelo, pero entiendo que sí tienen razones para exhibir una forma de desarrollo, un esquema de prosperidad, en fin, que ha sido exitoso dentro de sus propios parámetros, ¿no? Y segundo, que tienen una visión que no es, pues, estadocéntrica, ¿no? Ahí el espacio para la actividad privada, la iniciativa personal o familiar es mucho más importante que en el mundo andino residual, llamémosle así. Entonces, en algún momento también el país tendrá que escuchar la voz de Santa Cruz, pero para eso Santa Cruz tiene que renovar sus liderazgos de una manera competente, ¿no?
Quiero mencionar aquí que Santa Cruz ha tenido un alcalde por más de 20 años, o 25 años, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo Percy Fernández. Tuvo un solo gobernador de 2006 hasta el 2014, y ahora tiene un liderazgo regional de carácter identitario, sin posibilidad alguna de proyección nacional. Pero en algún momento Santa Cruz tiene que participar también en la vida política con una voz propia y una presencia, con cierto liderazgo que lo hemos visto aparecer en distintos momentos, pero todavía de manera informal, no institucionalizada. Y eso creo que va a hacerse cada vez más presente en el horizonte que tú dices, Alberto, ¿no? Hacia el 2025, creo que estas fuerzas que surgen desde las regiones o desde la base de la sociedad van a tener una incidencia política de primera magnitud. Y con eso me despido. Yo tengo que atender otra cosita, así que ha sido muy grato compartir con ustedes y me voy a retirar tan pronto des la orden, Alberto. Muchísimas gracias, José Antonio. Ya Muchas gracias. agradeciendo todo esto, y le doy la palabra a Winston para que haga el cierre de este Pues excelente Antonio, evento. encantado. Ha sido una presentación muy especial, un conversatorio único, y te agradezco a ti y también a Roger por haber participado. Muchas gracias. Gracias, Winston, y hasta pronto.